Isaías 16. La carga contra Moab, continuación. Aconsejo a Moab. 1:1-2, enviad cordero. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cuál ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Enviad al cordero al Señor de la tierra. La idea detrás de esto es que Moab debe reanudar su traída de tributo a Jerusalén, sometiéndose así a Dios nuevamente. Este tipo de tributo se describe en 2 Reyes 3, 4-5, donde Mesa, rey de Moab, que una vez rindió tributo a Israel, dejó de hacerlo cuando murió el rey Acab de Israel. Aquí, Isaías aconseja a Moab que reanude este pago de tributo. ¿Cuál ave espantada que huye de su nido? Isaías pinta una imagen poderosa del estado indefenso y confuso de Moab bajo la mano del juicio de Dios. Son como un ave espantada que se huye de su nido, confundida, débil y vulnerable. Su único recurso es volver a someterse a Jerusalén y a su rey. 2:3. La palabra de Isaías a Judá mientras observa a Moab bajo juicio. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Esconde a los desterrados. Aquí, en la compasión de su profecía, Isaías suplica a los gobernantes de Judá que escondan a los desterrados de Moab. Una vez más, sus grandes simpatías se deben probablemente a la conexión entre Moab y la casa real de David. No entregues a los que andan errantes. Isaías quería que Judá fuera un lugar de refugio y protección para Moab bajo juicio. Esto es exactamente lo que debe hacer la Iglesia cuando la gente recibe el juicio que se ajusta a su rebelión contra Dios. Si huyen humildemente en busca de refugio entre el pueblo de Dios, la Iglesia debe ser un lugar que esconde a los desterrados y recibe a los que andan errantes y que nunca los traiciona. 3:4-5, una súplica de refugio entre Moab en el día del Rey justo. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, este es un cambio de enfoque repentino y curioso. En Isaías 16:3, se aconsejó a Judá que recibiera a los desterrados de Moab. Ahora, se le pide a Moab que reciba a los desterrados de Judá. Bulteme piensa que Isaías 16:4-5 es una profecía del fin de los tiempos de cómo Moab será un lugar de refugio para los judíos que escapen de la furia del anticristo después de la abominación desoladora. Y que en un día venidero, Israel huirá de la furia del anticristo y encontrará refugio en lugares como Moab. Apocalipsis 12:6, 12, 13-14. Serán protegidos de la presencia del destruidor hasta que el atormentador fenezca y el hollador sea consumido de la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia. En esos tiempos finales, el trono del Mesías se dispondrá, y el Mesías mismo se sentará en el trono, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David. Su reino será maravilloso, juzgando y buscando justicia y apresurando la justicia. El dolor del profeta. 1:6-8, el dolor en Moab en el juicio de Dios. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos, por las tortas de uvas de Kir-Hareset. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sima, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Yace, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Hemos oído la soberbia de Moab, aquí es el único lugar donde se detalla el pecado de Moab. Es significativo que el pecado de Moab haya sido la soberbia, porque eran una nación bastante pequeña e insignificante. Podemos entender fácilmente cómo los grandes imperios de Babilonia o Asiria pudieron caer por soberbia. Los aparentemente pequeños pueden estar tan consumidos por la soberbia como los grandes. Y, como Asiria y Babilonia, Moab era extremadamente soberbia.
Isaías acumuló término tras término para demostrar que la relativa insignificancia de la nación no la hacía inmune al orgullo. Wolf. 2. Esto se aplica a nuestras vidas. A menudo somos lentos para ver el orgullo en lo que consideramos pequeñas cosas. No solo los grandes y famosos de este mundo están en peligro de enorgullecerse. B. La soberbia de Moab. Esta soberbia también se menciona en la profecía del juicio que se encuentra en Jeremías 48, 1, 13. Dios juzgará a la nación orgullosa, de modo que aullará Moab, todo él aullará. Los moabitas se enorgullecían mucho de sus viñedos, pero Dios usó a los señores de naciones para derribarlos y destruir todo de lo que Moab se enorgullecía. Y, aunque se le había aconsejado a Moab que buscara la ayuda del rey de Sión, el vidente previó al mismo tiempo la inutilidad de este consejo debido al orgullo de Moab. Siempre que el orgullo no se rompa con la humildad, tendrá que serlo con la justicia. Bultemi. 2, 9-12, el dolor del corazón de Isaías por Moab. Por lo cual lamentaré con lloro de yace por la viña de Sima, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir-Hareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Lamentaré con lloro de yace por la viña de Sima, te regaré con mis lágrimas. Cuando Isaías habló del juicio que vendría sobre Moab, no se sintió feliz. No se complacía de que le llegara juicio a una nación rival. En lo que a él respecta, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. De hecho, Isaías ni siquiera permitiría que otros fueran felices en un momento como este, la canción he hecho cesar. Le duele tanto por Moab que dice, mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab. B. Que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar, y no le valdrá. Al mismo tiempo, Isaías sabía que Moab buscaría respuestas en los lugares equivocados. El profeta conocía el dolor de ver venir la calamidad y ver a la gente volverse a los lugares equivocados en medio de la destrucción. Y esta fue la misma actitud que tuvo Jesús cuando lloró por Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37-39. Cuando Jesús vio la desolación que sobrevendría sobre la ciudad que lo rechazó, no se regocijó. Jesús también sabía que en medio de su calamidad, se volverían a sí mismos en lugar de al Señor. 3, 13-14, 3 años hasta que llegue el juicio sobre Moab. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Dentro de 3 años, Isaías, hablando por el Señor, anunció que el juicio vendría sobre Moab en este periodo de tiempo. El juicio humillará a Moab, será abatida la gloria de Moab. B. Dentro de 3 años, dado que no sabemos la fecha exacta de la profecía de Isaías, es imposible verificar de forma independiente la precisión de la predicción de dentro de 3 años. Pero en la frase esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Entendemos que la mayor parte de Isaías 15-16 se dio en un momento anterior, y el aspecto de dentro de 3 años se adhirió en el tiempo correcto, en una fecha posterior. Y, aparentemente, el rey Sargón de Asiria llevó a cabo una importante operación contra los árabes en el 715 a.C., y es posible que haya devastado a Moab en el camino a encontrarse con esas tribus. Wolf. 2. Vemos que esto se aplica al menos de 3 maneras. En esta profecía, Dios anunció el marco de tiempo para que su juicio fuera una advertencia para Moab y una invitación para su humilde arrepentimiento. No era impensable que esta profecía llegara a los moabitas de alguna manera.
Esta profecía era una lección para el pueblo de Dios sobre cómo juzga el Señor a los orgullosos. Esta profecía aseguraba al pueblo de Dios que el Señor trataría con otras naciones más malvadas así como también trató con Israel. Isaías 16. La carga contra Moab. Continuación. Aconsejo a Moab. 1:1-2. Enviad cordero. Enviad cordero al Señor de la tierra, desde Sela del desierto al monte de la hija de Sión. Y cuál ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Enviad al cordero al Señor de la tierra. La idea detrás de esto es que Moab debe reanudar su traída de tributo a Jerusalén, sometiéndose así a Dios nuevamente. Este tipo de tributo se describe en 2 Reyes 3, 4-5, donde Mesa, rey de Moab, que una vez rindió tributo a Israel, dejó de hacerlo cuando murió el rey Acab de Israel. Aquí, Isaías aconseja a Moab que reanude este pago de tributo. ¿Cuál ave espantada que huye de su nido? Isaías pinta una imagen poderosa del estado indefenso y confuso de Moab bajo la mano del juicio de Dios. Son como un ave espantada que se huye de su nido, confundida, débil y vulnerable. Su único recurso es volver a someterse a Jerusalén y a su rey. 2:3. La palabra de Isaías a Judá mientras observa a Moab bajo juicio. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Esconde a los desterrados. Aquí, en la compasión de su profecía, Isaías suplica a los gobernantes de Judá que escondan a los desterrados de Moab. Una vez más, sus grandes simpatías se deben probablemente a la conexión entre Moab y la casa real de David. No entregues a los que andan errantes. Isaías quería que Judá fuera un lugar de refugio y protección para Moab bajo juicio. Esto es exactamente lo que debe hacer la Iglesia cuando la gente recibe el juicio que se ajusta a su rebelión contra Dios. Si huyen humildemente en busca de refugio entre el pueblo de Dios, la Iglesia debe ser un lugar que esconde a los desterrados y recibe a los que andan errantes y que nunca los traiciona. 3:4-5. Una súplica de refugio entre Moab en el día del Rey justo. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, este es un cambio de enfoque repentino y curioso. En Isaías 16:3, se aconsejó a Judá que recibiera a los desterrados de Moab. Ahora, se le pide a Moab que reciba a los desterrados de Judá. Bulteme piensa que Isaías 16:4-5 es una profecía del fin de los tiempos de cómo Moab será un lugar de refugio para los judíos que escapen de la furia del anticristo después de la abominación desoladora. Y que en un día venidero, Israel huirá de la furia del anticristo y encontrará refugio en lugares como Moab. Apocalipsis 12:6, 12, 13-14. Serán protegidos de la presencia del destruidor hasta que el atormentador fenezca y el hollador sea consumido de la tierra. Y se dispondrá el trono en misericordia. En esos tiempos finales, el trono del Mesías se dispondrá, y el Mesías mismo se sentará en el trono, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David. Su reino será maravilloso, juzgando y buscando justicia y apresurando la justicia. El dolor del profeta. 1:6-8. El dolor en Moab en el juicio de Dios. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará, gemiréis en gran manera abatidos, por las tortas de uvas de Kir-Hareset. Porque los campos de Hesbón fueron talados, y las vides de Sima, señores de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Yace, y se habían extendido por el desierto, se extendieron sus plantas, pasaron el mar. Hemos oído la soberbia de Moab. Aquí es el único lugar donde se detalla el pecado de Moab. Es significativo que el pecado de Moab haya sido la soberbia, porque eran una nación bastante pequeña e insignificante. Podemos entender fácilmente cómo los grandes imperios de Babilonia o Asiria pudieron caer por soberbia.
Los aparentemente pequeños pueden estar tan consumidos por la soberbia como los grandes. Y, como Asiria y Babilonia, Moab era extremadamente soberbia. Isaías acumuló término tras término para demostrar que la relativa insignificancia de la nación no la hacía inmune al orgullo. Wolf. 2. Esto se aplica a nuestras vidas. A menudo somos lentos para ver el orgullo en lo que consideramos pequeñas cosas. No solo los grandes y famosos de este mundo están en peligro de enorgullecerse. B. La soberbia de Moab. Esta soberbia también se menciona en la profecía del juicio que se encuentra en Jeremías 48, 1, 13. Dios juzgará a la nación orgullosa, de modo que aullará Moab, todo él aullará. Los moabitas se enorgullecían mucho de sus viñedos, pero Dios usó a los señores de naciones para derribarlos y destruir todo de lo que Moab se enorgullecía. Y, aunque se le había aconsejado a Moab que buscara la ayuda del rey de Sión, el vidente previó al mismo tiempo la inutilidad de este consejo debido al orgullo de Moab. Siempre que el orgullo no se rompa con la humildad, tendrá que serlo con la justicia. Bultemi. 2, 9-12, el dolor del corazón de Isaías por Moab. Por lo cual lamentaré con lloro de yace por la viña de Sima, te regaré con mis lágrimas, oh Hesbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir-Hareset. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Lamentaré con lloro de yace por la viña de Sima, te regaré con mis lágrimas. Cuando Isaías habló del juicio que vendría sobre Moab, no se sintió feliz. No se complacía de que le llegara juicio a una nación rival. En lo que a él respecta, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. De hecho, Isaías ni siquiera permitiría que otros fueran felices en un momento como este, la canción he hecho cesar. Le duele tanto por Moab que dice, mis entrañas sonarán como arpa acerca de Moab. B. Que cuando Moab pareciere que está cansado sobre los altos, entonces vendrá a su santuario a orar, y no le valdrá. Al mismo tiempo, Isaías sabía que Moab buscaría respuestas en los lugares equivocados. El profeta conocía el dolor de ver venir la calamidad y ver a la gente volverse a los lugares equivocados en medio de la destrucción. Y esta fue la misma actitud que tuvo Jesús cuando lloró por Jerusalén, 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37-39. Cuando Jesús vio la desolación que sobrevendría sobre la ciudad que lo rechazó, no se regocijó. Jesús también sabía que en medio de su calamidad, se volverían a sí mismos en lugar de al Señor. 3, 13-14, 3 años hasta que llegue el juicio sobre Moab. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora Jehová ha hablado, diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab, con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Dentro de 3 años, Isaías, hablando por el Señor, anunció que el juicio vendría sobre Moab en este periodo de tiempo. El juicio humillará a Moab, será abatida la gloria de Moab. B. Dentro de 3 años, dado que no sabemos la fecha exacta de la profecía de Isaías, es imposible verificar de forma independiente la precisión de la predicción de dentro de 3 años. Pero en la frase esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Entendemos que la mayor parte de Isaías 15-16 se dio en un momento anterior, y el aspecto de dentro de 3 años se adhirió en el tiempo correcto, en una fecha posterior. Y, aparentemente, el rey Sargón de Asiria llevó a cabo una importante operación contra los árabes en el 715 a.C., y es posible que haya devastado a Moab en el camino a encontrarse con esas tribus. Wolf. 2. Vemos que esto se aplica al menos de 3 maneras.
En esta profecía, Dios anunció el marco de tiempo para que su juicio fuera una advertencia para Moab y una invitación para su humilde arrepentimiento. No era impensable que esta profecía llegara a los moabitas de alguna manera. Esta profecía era una lección para el pueblo de Dios sobre cómo juzga el Señor a los orgullosos. Esta profecía aseguraba al pueblo de Dios que el Señor trataría con otras naciones más malvadas así como también trató con Israel.